Los mercados reaccionaron positivamente tras conocerse que Mario Marcel estará a cargo del Ministerio de Hacienda. El dólar, por ejemplo, quebró el viernes la barrera de los 800 pesos, lo que no se registraba desde mediados de noviembre. Vamos a analizar los desafíos que tendrá el futuro secretario de Estado, el contexto económico también que se va a encontrar. Para eso estamos con el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarlo. A ver, primero, tu visión con respecto a la figura del actual presidente del Banco Central, Mario Marcel, cuando asuma como ministro de Hacienda una persona que ha estado en distintos cargos, quizá unos más públicos que otros, pero que ha acumulado una experiencia bien relevante para este desafío que va a ser el nuevo gobierno. Bueno, yo creo que es un estupendo nombramiento. ¿Qué le voy a decir? Me tocó participar en un homenaje transversal a Marcel apenas 2 semanas atrás. Y es un reconocido servidor público de gran trayectoria, una persona muy tranquila, nada de soberbia, que escucha mucho, pero cuando habla, habla con claridad. Y creo que él asegura que el compromiso del presidente electo Boric con la responsabilidad fiscal, que efectivamente eso se va a cumplir. Ahora, desde algunos sectores se habla de la posibilidad que la figura de Mario Marcel como ministro de Hacienda sea más bien una muralla infranqueable para parte de la agenda transformadora que se planteó en la candidatura de Gabriel Boric. ¿Cómo ve esto, Joseph, en términos de, por un lado, el realismo, pero también, de alguna manera, el ir bajando las revoluciones, digamos, de los cambios que ha propuesto el presidente electo? Bueno, sin lugar a duda, poner a Marcel ahí hace que el programa tenga más pies sobre la tierra. Yo diría que el programa inicial es un programa más bien aspiracional de todas las cosas que uno quisiera que existiera en Chile, pero se tiene que compaginar eso con la realidad económica y que no todo se puede hacer a la vez. Yo creo que Mario no va a ser un freno, no va a impedir que se haga, pero va a crear las condiciones, como él bien dijo, para que se pueda hacer la mayor parte del programa y de forma sana. Ahora, con objetivos bien ambiciosos. Por ejemplo, en una entrevista el presidente electo Gabriel Boric decía que Mario Marcel está comprometido con la condonación del CAE, que sabemos no es un tema para nada fácil cuando las arcas fiscales también están bastante más estresadas, podríamos decir. ¿Cómo ve usted este tipo de señales que se dan próximo, por supuesto, a que ya ocupen los cargos en su totalidad, en sus funciones? Mire, yo creo que hay que ver el programa en su totalidad, no pedazo por pedazo. Creo que uno de los grandes desafíos que va a tener el gobierno es conciliar sus propuestas sociales con la necesidad de crecer. Crecimiento requiere inversión y yo creo que un aumento tributario de 5 puntos pone en jaque eso. Entonces, si quiere las dos cosas, va a tener que modificar un poco sus aspiraciones tributarias, y en la medida que modifique hacia abajo las aspiraciones tributarias, va a tener entonces que priorizar los programas que va a apoyar. Claro. No creo que se pueden hacer todos los programas y tal como se anunció en el programa mismo. Creo que eso es una aspiración, pero no se concilia bien con crecimiento económico. Ahora, en ese punto, Joseph, ¿usted cree que el comenzar ya a partir, no sé si del 11 de marzo, pero sí entendiendo marzo como el inicio del gobierno, es necesario empezar a discutir ya la reforma tributaria? La reforma tributaria uno entiende que va a ir, digamos, pero los plazos y también una larga discusión que se da en las reformas tributarias es un tema que también puede ser bastante complejo. ¿Usted lo ve como una de las primeras grandes tareas o hay otras que serían las que están en la carpeta? Yo no partiría con la reforma tributaria, pero esto por razones políticas más que económicas. Yo creo que a la población no le interesa una reforma tributaria, lo que le interesa es pensiones, salud, educación. Entonces, yo iría con, por ejemplo, pensiones y el financiamiento que eso requiriera, salud y el financiamiento que eso requiriera. Y eso hace más claro de la población por qué
esa reforma es necesaria. Pero si uno parte con la reforma, parece muy abstracto. Poner plata en el chanchito, pero sin vincularlo al objetivo que realmente se tiene. El objetivo no es sacar plata por la plata, sino es mejorar pensiones, mejorar educación, mejorar salud. Entonces yo vincularía el financiamiento, en mi opinión personal, con el proyecto que se tiene en mente. Claro, ahora, algunos pensarían que es mejor partir por ese financiamiento. La reforma tributaria finalmente lo que busca es financiar políticas públicas dentro de esta agenda transformadora. Algunos dicen que sería mejor comenzar justamente desde donde obtenemos los recursos para luego ir derivando esos recursos. Sí, pero se pasa un año discutiendo reforma tributaria en lugar de las cosas que se quieren hacer. Ya. A mi modo de ver, ese fue un error de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, que se discutió la reforma tributaria durante todo un año y no los beneficios que quería hacer con ello, o sea, la reforma educacional que quería hacer. Claro. Entonces, pero es un argumento de índole política. Por supuesto, desde el punto de vista abstracto, me gustaría tener la plata en el bolsillo antes de gastarlo, y el compromiso de Marcel es eso. Pero yo tendería a ir financiando proyectos. Creo que eso es más factible. Y ahí, por supuesto, cuando se llegue a la condonación de la deuda estudiantil, ahí uno va a poder ver si hay recursos para eso o no. Ahora, me quedo un segundo también en la reforma previsional. Directamente está relacionada, no, indirectamente, digamos, con el Ministerio de Hacienda, está más relacionada con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, digamos, que va a liderar Janet Jara, pero de todas maneras, en los últimos dos gobiernos, Bachelet 2, Piñera 2, cuando se habla de reforma previsional, el ministro de Hacienda ha tomado un rol protagónico, porque obviamente aquí hay que financiar cualquier tipo de reforma estructural o no. ¿Cómo ve usted, Joseph, también lo que va a ser la función de Mario Marcel? Que, ¿para qué decir que sabe del sistema previsional? Tiene una comisión que, de hecho, lleva su nombre. Bueno, yo creo que ese punto hay que subrayarlo. Mario Marcel es un economista que conoce muy a fondo el sistema previsional. Entonces no va a ser simplemente el guardián de la plata de Hacienda, sino también sabe qué cosas son más importantes y menos importantes en lo que a la reforma previsional se refiere. Entonces, creo que efectivamente, si bien la cartera de trabajo es la que normalmente lideraría esto, creo que en Marcel van a tener alguien que no solo va a guardar, como digo, las platas fiscales, sino que lo va a asegurar que se usen de la mejor forma posible y para mejores pensiones. Ahora, y también viendo la figura de lo que va a ser Mario Marcel en este tema en particular, también por supuesto lo que va a ser la ministra de Trabajo y Previsión Social, y conociendo lo que es el proyecto de reforma previsional que postuló en su minuto el candidato Gabriel Boric, ¿cómo cree usted que se puede concretar? Estamos hablando de un cambio bastante más radical, si se quiere decir de alguna manera, con los últimos dos gobiernos, digamos, que hay un cambio estructural al concepto de sistema previsional en Chile. Bueno, yo creo que esta es una de las partes donde probablemente el presidente sí va a insistir en las líneas gruesas de su reforma. Va a haber una pensión garantizada universal. Esto, bueno, ya el presidente Piñera lo está proponiendo, pero el presidente Boric fue entre los primeros de hacerlo. Va a haber 6 puntos de aumento en la cotización previsional. ¿Cuánto va a reparto y cuánto va a cuentas individuales? Todavía creo que está abierto a discusión, y debo decir que en la medida que tenemos una pensión universal es menos necesario que vayan esos recursos, al menos en su totalidad, a reparto, porque el reparto en esencia es lo que sustenta la pensión garantizada. Y un tercer tema es quién va a invertir esos fondos, si va a ser solo una administradora estatal o si va a haber libertad de los contribuyentes, de los afiliados, a hacer que se invierta en lo que quiera. Yo creo que eso, o en la agencia que lo haga, yo creo que eso es un tema que todavía está abierto y en que Marcel puede incidir. Quiero recordar que Marcel es el padre, o su comisión,
el padre del pilar solidario, Claro. que fue donde se introdujo fuertemente un apoyo estatal al sistema de pensiones. Entonces, él es alguien que no es ajeno a la preocupación del presidente Boric en ese sentido. O sea, ya en el 2005 estaba insistiendo en eso. Claro, y conformó esta comisión que representa el gran cambio del sistema previsional. Se ha buscado modificar distintos puntos, pero el pilar solidario fue, en el gobierno de Michelle Bachelet, la gran modificación que se hizo al sistema previsional en Chile, digamos. Eso es parte de lo que ha sido el pilar solidario. Bueno, exactamente. O sea, la crítica que se hacía, y creo que con alguna razón, era de que la filosofía de las cuentas individuales era un poco, cada uno se rasca con las uñas que tiene. Claro. Y Marcel, bueno, y su comisión, no solo él, insistió que hay un componente público de la comunidad entera para asegurar ciertos mínimos, así como lo tenemos en auge en la salud, así como lo tenemos en una educación pública para todos. Entonces, esa filosofía se cambió con el pilar solidario. Por supuesto, el presidente Boric quiere fortalecerlo aún más, pero ahí se hizo el primer gran cambio en esta dirección. Entonces, pero vamos, voy a un tema quizás más macro, de macroeconomía, y tiene que ver con lo que va a ser la situación económica para el nuevo gobierno. Este año se crece en 2 dígitos, algo que hay que olvidarlo para donde ya quizás los más optimistas hablan de un crecimiento de 2%. ¿Para qué decir el año subsiguiente, que sería también bajo esa tónica por distintos factores? Déficit fiscal, que se ha ido aumentando, digamos, por situación de la pandemia, en gran parte los subsidios estatales. ¿Cómo cree usted que debería manejarse este punto, este contexto? Porque finalmente la billetera va a estar más apretada y muchos dicen, bueno, pero tenemos capacidad de endeudamiento a nivel internacional. Eso también se ha ido acortando, digamos. Efectivamente. No, bueno, yo creo que en ese sentido el nombramiento de Marcel da garantía de que va a haber un manejo prudente. Probablemente continuará habiendo algo de endeudamiento, o sea, creo que todos los analistas reconocemos que no se puede volver a la regla fiscal de un día para otro. Entonces esto va a tomar varios años, pero la idea es ir yendo en esa dirección, y creo que Mario, sin lugar a duda, es alguien que va a garantizar eso. Eso significa, por supuesto, que el fisco en general no va a gastar al no ser que haya los ingresos tributarios que avalen ese gasto. O sea, gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. Eso va a ser, yo creo que la tónica. Y quiero recordar a los auditores que Mario Marcel fue uno de los artífices, junto al ministro Izaguirre, de la regla fiscal que se introdujo por ahí en el gobierno de Lagos y que es considerado por todos transversalmente como un gran aporte a la macroeconomía. Y es gracias a esa regla fiscal y al haber adherido a eso que Chile ha podido endeudarse con fuerza durante este periodo de la pandemia, porque tenía muy bajo endeudamiento gracias a seguir esa regla. Y creo que cosechamos esos frutos, pero ahora vamos a tener que invertir de nuevo en ello, al menos yendo en esa dirección, y creo que bajo Marcel se hará. ¿Se debería modificar en algunos aspectos quizás no la regla misma, pero la bajada de la regla de superávit fiscal? Se lo pregunto por el contexto que estamos viviendo y también por... claro, hay una mirada transversal de que la regla ha permitido una serie de beneficios, por ejemplo, el de endeudarse, por ejemplo, el de mantener un equilibrio fiscal dentro, obviamente, de los vaivenes de la vida, digamos, como la vida misma. Pero debería, de alguna manera, tener un punto quizás o profundizar en algún tipo de cambios en el contexto actual, no de la regla misma, sino del efecto que puede tener esa regla. Muchos dicen, de repente, el trecho, moverlo un poco. Hay un consenso que no se puede ir a la regla fiscal de inmediato. O sea, hoy día, con el precio del cobre que tenemos, Chile debería de estar ahorrando. Claro. Ahorrando. Y no lo está haciendo. O
se está endeudando. ¿Y por qué? Bueno, por razones que todos entendemos, por la pandemia y los enormes recursos que eso significó. Y no se puede ir desde ese plano a la regla fiscal de un suáquete. Hoy día, el déficit actual en este presupuesto del 2022 que fue aprobado hace poco, es como 3 puntos del PIB, en momentos que según la regla deberíamos tener superávit. Entonces, creo que todo analista cree que ese movimiento en la dirección que nos señala la regla va a tener que ser gradual, o sea, probablemente no va a ser hasta fines del gobierno del presidente Boric, en el mejor de los casos, donde estemos cerca a cumplir con la regla fiscal. Por eso es que la mayor parte de los analistas proyectan que el endeudamiento chileno va a seguir subiendo, tal vez a 45% antes que termine el gobierno de Gabriel Boric. Para esta conversación y análisis, Joseph, quiero aprovechar otra parte, digamos, del extenso currículum de Mario Marcel, exdirector de presupuesto. Y sabemos que ser director de presupuesto es dentro de uno de los trabajos más amargos muchas veces, porque finalmente dicen, bueno, el ministro de Hacienda es el que tiene que tratar de no gastar mucho. El director de presupuesto es el que tiene que decir cuánto no se tiene que gastar, digamos. Y ahí estuvo también Mario Marcel. Esa experiencia, me imagino, en este contexto que estamos hablando, puede ser de gran valía, ¿no? Sí, bueno, sin lugar a duda. O sea, el director de presupuesto probablemente es el hombre más odiado en el gobierno por todos los subsecretarios y secretarios, pero amado por el presidente y por el ministro de Hacienda porque es el que efectivamente mantiene orden en la casa. Pero ahora Mario ya no está en ese puesto, o sea, no sé quién va a poner ahí, es un puesto importantísimo. Pero él creo que lo importante del ministro de Hacienda es saber dónde excederse y dónde frenarse. Y eso es el tema de priorización. Y yo creo que el tema de priorización es una gran decisión, obviamente no solo del ministro de Hacienda, pero de Hacienda y el presidente, porque en la medida que los recursos no estén para hacer todo lo que uno quiere hacer, uno tiene que decidir dónde es que uno cede. Yo creo que uno de los grandes temas que este gobierno va a tener es con el monto de tributación que quiere recaudar. Mientras más tributación recaudas, más cosas sociales puede hacer. Pero mientras más tributación recaudas, menos desincentivas la inversión. Entonces, ¿de qué modo concilias esos dos objetivos? Porque los dos son legítimos objetivos. La población quiere que haya más crecimiento, mejores salarios, más empleo, y eso requiere inversión y productividad, ¿no? Entonces, y a su vez quiere lo social. Entonces, conciliar esas dos cosas es la decisión fundamental, creo que el presidente y ciertamente los ministros, y en este caso el ministro de Hacienda, tiene que hacer. Como en cualquier familia, no podemos hacer todas las cosas que quisiéramos hacer y entonces, ¿cómo priorizamos? ¿Cuánto damos a cada fin? Joseph Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente.